Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea para con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es el pacto o los nuevos pactos de Dios, a la luz de Hebreos 10:26 y a la luz del cuarto ángel. Estamos hablando que estos mensajes son mensajes especiales, son mensajes claros. Por eso el ángel de Apocalipsis 18 alumbra el mundo entero con su gloria. Son mensajes que no tienen confusión. Así que por lo tanto, vamos a hacer la introducción en esta ocasión leyendo el libro de Jeremías, capítulo 31, verso 31 al 34. Luego vamos a comentarlo y a entrar en detalle. Dice aquí: he aquí vienen días, declara Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, pues ellos han estimado en nada mi pacto. Por eso también yo los deseché, declara Yahweh. Sino que este pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su hermano ni a su prójimo diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Muy bien. El propósito de este mensaje, la cual vamos a entrar en detalle, es demostrar que los pactos de Dios o los nuevos pactos de Dios no son con caído o recaído a partir de la justificación, no son con lo caído a partir de la justificación. Claramente está, porque todo hombre nace caído. No estamos hablando que Dios no hace pacto con el caído natural, que el que nace en el primer Adán. Estamos hablando que Dios no hace pacto con aquello que a partir de la justificación, es decir, a partir del nuevo nacimiento. No es con ese tipo de personas. Así que, por lo tanto, nosotros podemos notar, yo le voy a invitar a que ustedes tomen una Biblia, una concordancia Strong, búsquese todo lo que tenga que ver con pacto, estudiese los pactos y se van a dar cuenta que Dios, los pactos que hace, lo hace con nuevas generaciones, con nuevas personas. Es decir, los pactos de Dios son con los fieles, los pactos de Dios no son con los transgresores. Con el que Dios hizo un pacto, que lo hace un pacto, sus pactos son bajo sangre, bajo un pacto de sangre, que es la sangre de Cristo. Debe mantenerse fiel, porque si lo hace deliberadamente, no espere que Dios vuelva a hacer un nuevo pacto, porque en la Biblia no existe un nuevo pacto, y Dios no puede hacer un nuevo pacto porque ya no tiene más sangre disponible, porque los pactos de Dios es bajo una sangre disponible que Él tiene, bajo la sangre de Cristo Jesús, la cual se aplica una vez. Por ejemplo, nosotros acabamos de leer aquí en el libro de Jeremías, capítulo 31, versos 31 a 34, donde Jehová habla de que Él va a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel, pero dice que será después de aquellos días, dice la Biblia. ¿Por qué dice que será después de aquellos días? Eso indica que el pacto que Dios piensa hacer con la casa de Israel, no está pensando hacer el pacto con lo que es la generación presente de los tiempos de Jeremías. ¿A qué se refiere el texto cuando dice después de aquellos días? Después de los 70 años de la cautividad. En un tiempo posterior, después de los 70 años de la cautividad, Dios haría un nuevo pacto con la casa de Israel. Parte de ese nuevo pacto iba a implicar que lo iba a levantar una nueva generación allí en Babilonia, lo iba a introducir ahora en Canaán, iba a hacer ahora a ratificar, iba a hacer un nuevo pacto, a ratificar el pacto. Pero mire cómo Dios ratifica el pacto. No lo hace, como acabo de decir, con la generación presente de tiempos de Jeremías, sino que lo hace con una nueva generación que lo introduce, de la cual esta nueva generación no puede caer lo mismo de su antepasado, porque ya ellos tienen la experiencia de lo antepasado. Por lo tanto, ya Dios no lo va a tomar en cuenta como ignorancia lo que ellos hagan a partir de aquí, porque ya ellos tienen su historia pasada. Por eso es que se dice que el que no conoce su historia tendrá que repetirla. Así que, por lo tanto, este nuevo pacto que Dios hace, lo hace con una nueva generación
y bajo nuevas condiciones. También es un detalle importante. Vamos a retroceder un poco, ya que se está hablando de nuevo pacto, debemos conocer los pactos viejos. Bueno, nosotros podemos ir al libro de el libro de Éxodo, capítulo 12, por ejemplo. Nosotros vemos allí que Dios hace un pacto con su pueblo de Israel. Él le dice: aquí yo voy a liberarlo, maten el cordero, pongan sangre en el dintel, cuando el ángel de la muerte pase yo lo voy a liberar. Es un pacto que él está haciendo. Dios está prometiendo que no morirá ninguno de aquellos que pongan la sangre sobre el dintel. Ahora bien, los que no la pongan, ¿qué iba a suceder? Iban a morir. Luego entonces Dios establece en el capítulo 12 lo que es la Pascua, que iba a servir como una conmemoración, un recuerdo de su liberación de Egipto en virtud a una sangre que fue derramada, que es la sangre del cordero. Y por lo tanto Dios empieza a establecer ese pacto con ellos. Pero resulta ser que aquella generación con la cual él estableció un pacto, en el capítulo 12 del libro de Génesis, es que tengo el pacto del capítulo 17 de Abraham, pero estoy hablando quiero enfatizar los pactos que Dios hace con el pueblo como nación. Así que cuando Dios viene en el libro de Éxodo capítulo 12 y hace ese pacto con ellos, Él le dice en los versos, vamos a leer, me parece que 3 y 4, 13 y 14, vamos a leerlo. Dice allí: pero a ustedes esta sangre les servirá como señal en la casa donde entren. Perdón, vuelvo y repito. Pero a ustedes esta sangre les servirá como señal en la casa donde se encuentren. Y cuando yo vea la sangre, pasaré de largo sobre ustedes, y ninguna plaga habrá entre ustedes para destruirlo cuando siembre la muerte en la tierra de Egipto. Este les será un día de conmemoración, y lo celebrarán como fiesta a Yahweh, fiesta a través de sus generaciones. Lo celebrarán como estatuto permanente. Así que vemos que Dios en el capítulo 12, como le dije anteriormente, establece lo que son la fiesta de la Pascua, que tenía que ver con la liberación nacional del pueblo de Israel, y también una liberación espiritual, porque también simboliza la liberación del pecado. Así que por lo tanto, cuando Dios hace ese pacto con ellos, resulta ser que lamentablemente esta generación rompe el pacto, y al romper el pacto ellos quedan postrados allí en el desierto. Y lamentablemente no pueden entrar a Canaán. Por eso la palabra de Dios presenta en el libro de Números que solamente Josué y Caleb fueron los que entraron. Y los otros que entraron con ellos fue una generación que nació en el desierto. No se está hablando de los que salieron de Egipto. Dice la Biblia que salieron 600,000 más una gran multitud. Claramente está sin contar las mujeres y los niños. Y solamente no entró ni uno de cada 20. Ya ustedes saben. Ahora, ¿qué pasa? En el capítulo 19 nosotros tenemos a Dios haciendo un pacto. Este pacto que Dios está haciendo con el pueblo de Israel ahora, claramente recuérdense que allí nosotros vemos que los que no entran a Canaán eran todos los que eran mayores de edad. Dios se ve la necesidad de hacer un nuevo pacto, pero ese nuevo pacto va para todo el pueblo, en este caso de manera especial aquellos que no habían transgredido el mandamiento de Dios, aquellos que no habían sido partícipes de estos tipos de pecados. Así que cuando en el libro de Éxodo capítulo 19 nosotros vamos allá, nosotros encontramos a Dios que hace un pacto, el primero desde esos tiempos patriarcales hasta Egipto. Los pactos de Dios eran oral. Ahora en el desierto Dios hace un nuevo pacto, pero este nuevo pacto ya no es oral como se hizo de los tiempos patriarcales hasta la estadía del pueblo de Israel en Egipto, porque ese pacto fue oral. Ahora el pacto de Dios es escrito. Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 19. En el libro de Éxodo capítulo 19 la palabra de Dios presenta lo siguiente. Vamos a leer los versos 5 al 8. Ahora, si escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto, serán mis amados sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra, y ustedes serán para mí un reino de sacerdote, un pueblo santo. Estas son las palabras que tú dirás de la casa de Israel.
Después regresó Moisés y convocando a los ancianos del pueblo, puso ante ellos toda esta palabra que Yahweh le había ordenado. Entonces todo el pueblo respondió unánime, diciendo, haremos todo lo que ha dicho Yahweh. Y Moisés llevó ante Yahweh la respuesta del pueblo. Así que nosotros vemos que en el capítulo 19, Dios establece lo que se llama un nuevo pacto. Ahora lo hace bajo escrito, bajo 2 tablas de piedra, más la que Moisés hizo en el libro, porque estaba la ley de Dios escrita por su propia mano, más la ley de Dios, pero escrita a través de los puños de Moisés. Así que entonces, nosotros vemos que este pueblo, después que hace el pacto con Dios, ustedes van a notar que incluso durante la misma estadía del desierto, ustedes notan que ellos, mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, yo no me explico cómo era ese pueblo. Y lamentar, como recientemente acabé de publicar en nuestro Facebook, Nelson Cuarto Ángel, una declaración del Ellen White donde dice que los pecados del pueblo de Israel no son tan graves comparados con el Israel moderno o el profeso pueblo de Dios. Y si nosotros leemos toda esta historia de lo que era el pueblo de Israel y nos parecen horribles, ¿qué será el pensar que esos pecados no eran tan graves comparados con los pecados del Israel moderno? Bueno, pastor, aquí hay problemas serios. Hay problemas serios. Pero nosotros vemos que durante la estadía de Moisés allá en el monte Sinaí, usted conoce la historia, lo que pasó allí cuando se levantó el becerro de oro. Eso sí, Dios iba a extinguir el pueblo. Moisés intercedió y Jehová decidió perdonarlo, pero antes de perdonarlo había que pagar la demanda de la ley, porque la ley no perdona. Por eso te va a notar que dice la palabra de Dios que 3,000 murieron. Eso 33 presenta allí que 3,000 murieron por la espada de los levitas. Ya usted se imagina. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga el pecado de muerte. Como hubo pecado en el pueblo, Dios decidió que antes de perdonarlo había que pagar la demanda de la ley, porque la ley de Dios no perdona. Y al resto no fue que la cosa quedó muy bien. Es como cuando dos personas son amigos y hay una herida. Vamos a seguir caminando, pero no estamos muy a gusto. Dios le dijo que yo voy a enviar a mi ángel. Moisés dice, no, si tú no vas con nosotros, no iremos. Queremos que no sea tu ángel, que sea tú. Dios decidió acompañarlo, pero usted puede estar seguro que la compañía de Dios en el trayecto con su pueblo ya no era carcajada. Era, vuelvo y le repito, como cuando dos amigos pelean, se reconcilian, pero hay herida. Ese camino no es muy bueno. Y al fin y al cabo terminaron postrados como quiera. Así que nosotros vemos que allí hay una transgresión, mientras Moisés está buscando la tabla del pacto, que todavía no la habían recibido, y ahí mismo se rompe la tabla en señal de que se había roto ese pacto. Ahí con los transgresores, mueren los transgresores, y entonces Dios decide enviar la nueva tabla, para con aquellos que no fueron culpables directos del pecado. Ahora bien, cuando nosotros estábamos en el libro de Jeremías, capítulo 31, verso 31, nosotros notamos que este pueblo que recibió la ley en el desierto, pero que ahora se encuentra en Canaán, no cumplieron. Esta nueva generación que entró allí, que fue la generación que había nacido en el desierto, claro, habían pasado varias generaciones, claro está, me estoy hablando que ahora los que están establecidos en Canaán, ahora Dios dice que hará un nuevo pacto. Pero ese nuevo pacto que aparece en el libro de Jeremías, Jehová le está presentando al profeta Jeremías que él va a hacer un nuevo pacto, pero ese nuevo pacto ya no sería con ellos, porque ya ellos estaban sentenciados, ya estaban podridos, ya apestaban, ya había una sentencia sobre ellos. Y por lo tanto Dios ahora decide hacer un nuevo pacto, y ese nuevo pacto, como dije anteriormente, lo iba a hacer con una nueva generación. Por eso es que ese tercer pacto, si lo podemos llamar así, el primero fue el que se hizo mientras estaba en Egipto, que fue oral, el establecimiento de la Pascua, lo quebrantan, quedan postrados en el desierto. El segundo, cuando Dios ya está en el desierto, que le da la tabla a los 10 mandamientos, lo quebrantan, lamentablemente al ser quebrantado mueren 3,000, luego entran con el arca del pacto en Canaán, pero no viven a la altura de eso. Dios rompe con ellos porque ellos rompieron el pacto. Como ellos rompieron el pacto, Dios rompe con ellos. Al romper Dios el pacto con ellos, ahora Dios dice que va a hacer un nuevo pacto, pero ese nuevo pacto lo hace con una nueva generación. Ese tercer pacto ahora consistía en que su ley
sería escrita en el corazón. Eso indica que los que tuvieran el privilegio de formar parte de ese pacto, la ley la obedecerían de manera natural. Como el pecador así peca por naturaleza, el que recibiría el nuevo pacto, que tendría la ley grabada en el corazón, obedecería de manera natural. ¿Por qué? Porque va a ser participante de la naturaleza divina. ¿Cuándo se cumple eso? Bueno, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él está aquí, Él dijo en el libro de San Lucas, capítulo 22, vamos a ver si nos recordamos con exactitud. Allí el Señor habla en el libro de Lucas 22:20, y también tenemos 1 Corintios 11:25. Jesús dice: este es el nuevo pacto que yo hago con ustedes. Y entonces aquí se cumple que su ley sería escrita en el corazón. Y precisamente los apóstoles, cuando son instruidos y se confirma el nuevo pacto, la ley es escrita en el corazón. Y por eso usted va a notar que los apóstoles no pecaban. Ellos no pecaban intencionadamente. Estamos hablando, los discípulos sí tenían caída y recaída, porque eran estaban en proceso de entrega y estaban en la carne. Pero a partir que reciben el bautismo del Espíritu Santo, que reciben el sello, ya ellos no pecaban, ni se peleaban por cosas vanas. Porque el que ha experimentado la conversión, el que tiene la ley en el corazón, las cosas de este mundo son basura. El que tiene la ley en el corazón solamente vive para alabar a Dios y servir al prójimo. Y por eso te van a notar que el diablo, por más que intentó que ellos pecaran, que retrocedieran de su camino, el diablo no le quedó de otra que matarlo. Por eso te va a notar que los apóstoles y todos aquellos que fueron partícipes del Espíritu Santo, el diablo los sepultó, lo mató. Pero el Señor permitió que eso ocurriera para que los demás mundos vieran lo que es Satanás y lo que es su carácter. Por eso, ahora cuando Dios establece el último ministerio que reemplaza el pastoral, llamado 144,000 o cuarto ángel, en esta ocasión, el diablo no le va a permitir al diablo el Señor no le va a permitir al diablo que él venga y mate a sus sellados, a los que han de ser los 144,000, porque él le permitió en una ocasión, era para que su nombre sea vindicado y conociera cuál era el carácter de Satanás. En esta ocasión ya no habrá necesidad, porque ya tiene la experiencia de los tiempos apostólicos, tiene la experiencia de la Edad Media, lo que es el reino y lo que es el carácter del diablo. Así que por lo tanto, nosotros notamos que el primer pacto Dios lo hizo en Egipto de manera oral y quedan postrados en el desierto porque lo transgreden. Hace un pacto allí en el Sinaí durante el desierto, en tabla de piedra, y lamentablemente mientras están en Canaán no cumple con ellos y son destruidos. Y luego entonces Dios decide en el capítulo 31 hacer un nuevo pacto y lo hace con una nueva generación. Así que yo le invito a ustedes a que se lean lo que son los nuevos pactos, el pacto de Dios o los nuevos pactos de Dios. Yo no encuentro en la Biblia, y en la Biblia no aparece y no existe lo que se llama nuevo pacto con caído a partir de la justificación o después de la justificación. Esa es una de las razones entre las tantas que hay, por la cual dice Hebreos 10:26 hasta el 31, que el que peca deliberadamente no hay más sacrificio por su pecado. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hay más sangre disponible. No es que Dios dejará de amar a los caídos y a esos recaídos. Él lo amará hasta el final, pero lamentablemente no podrá introducirlo en su reino de gloria. Qué duro eso. ¿Ustedes creen que cuando Dios destruye al diablo y a sus ángeles es porque ya no lo ama? No. Mientras Dios está destruyéndolo con fuego y azufre al diablo, a sus ángeles y a los hombres impíos, Dios lo ama. Pero aún amándolo, le va a dar fuego y azufre. ¿Está entendiendo? Porque hoy en día se está promoviendo una gracia barata. Yo le pregunto a los ministros, ¿de dónde ustedes se inventan que cuando una persona hace un pacto con Dios ante un público de mundanos y la congregación, la feligresía de la iglesia y los demás mundos, y las personas violan ese pacto descaradamente, ustedes lo defraternizan y luego lo introducen de nuevo a la iglesia? Vuelve a caer en lo mismo. Lo defraterniza y vuelven y lo introducen en la iglesia. Vuelve y cae en lo mismo, lo fraternizan. Hay personas en la iglesia adventista que han dado hasta 8 bautismos. No hay una iglesia en el mundo, escuche bien, una iglesia en el mundo no existe que haya rebajado tanto el bautismo como la iglesia adventista. Señáleme una iglesia que usted vea con este relajo del bautismo. Señáleme una iglesia, señáleme.
La iglesia católica usted no ve dándole el rebautismo a los niños, que dicho sea de paso es falso el rebautismo, pero no lo hace. En las iglesias evangélicas usted no ve dando esos rebautismos. Yo no veo ninguna iglesia, yo conozco hasta ahora, puede ser que exista alguna, yo no la conozco, señálemela. La iglesia adventista es la única iglesia que ha rebajado tanto lo que es el bautismo. Y vamos a presentar una reflexión, el por qué la Biblia habla de un bautismo o por qué dice un bautismo. Que hay una teología barata que los pastores se han inventado donde ellos dicen, no, lo que pasa es que la Biblia habla de un bautismo porque hay un solo tipo de bautismo. Eso es una teología barata. Es cierto que no hay un solo tipo de bautismo, bíblicamente hablando, pero no es la razón por la cual la Biblia habla de un bautismo. La razón por la cual la Biblia habla de un bautismo es porque el hombre la ha justificado una vez y para siempre. La razón es porque Dios no hace pacto con caído a partir de la justificación. Sí podrá Dios llamar al pecador que nace caído, le hace una promesa a hacerlo participante de la naturaleza divina, de poner todo el poder del cielo a la disposición de él, porque va a hacer un pacto bajo sangre y estará dispuesto a darle el poder para que se mantenga fiel, para que se mantenga firme. Este es un mensaje que yo sé que es muy fuerte y muy duro, pero no hay de otra. Ante la tanta corrupción y hediondez que hay en la iglesia, hay que presentar este mensaje claro. Yo le invito, mi amigo querido, tome su Biblia. Usted vio que Dios hizo un pacto con Noé, ¿verdad que sí? Cuando después del diluvio, nunca más la tierra será destruida con agua. Dios no rompió su pacto. Dios hizo un pacto con Abraham. Ahí tiene lo que se llama Génesis capítulo 17, el pacto de Dios con Abraham. Usted no vio que Abraham rompió el pacto. Abraham se mantuvo fiel al pacto. Y si Abraham rompe el pacto, ahí mismo la maca, como dicen el buen dominicano. Se mantuvo fiel. Y estudiese los pactos que Dios ha hecho tanto de manera colectiva como de manera individual. Los que hizo el pacto permanecieron fieles, los que no permanecieron fieles colapsaron, lamentablemente. Ahora yo me pregunto, ministro, dígame, ¿en qué ustedes se basan para ustedes enseñarle a la iglesia que Cristo intercede por pecado consciente y deliberado, y para ustedes estar haciendo pacto con personas que caen, fraternizan? Yo no me explico. Pero yo entiendo que esto se debe a que la iglesia no ha entendido que en la Biblia aparecen dos clases de verdades bíblicas. Hay dos clases de verdades bíblicas. Están las verdades bíblicas que son para lo interno, para los miembros de la iglesia, para los ya justificados. Y están las verdades bíblicas que son para lo externo, para lo de afuera, para el pecador, al que se hace la promesa de restauración y vindicación para aquellos caídos. Y que la promesa que son para lo externo, para lo de afuera, no son para lo de adentro. Que los textos bíblicos para lo de adentro son otros, las verdades bíblicas son otras. Pero esa verdad se ha mantenido sepultada y no se le ha enseñado a las iglesias. Y por eso es que la iglesia ha caído tan bajo. Y que la iglesia del mundo hoy en día es una misma cosa. Lo único que la diferencia es la profesión, nada más. Así que, mi amigo, permítame decirle, hay una tradición donde la tradición judía se enseña y se dice que cuando Dios hizo el pacto con Abraham, dice que se tomó un animal y fue cuartizado por mitad, fue partido por mitad. Y cuando Dios hizo ese pacto con Abraham, que ese animal fue cuartizado, representaba dos cosas. Una representaba la condición del pacto que era bajo una sangre, que era la sangre de Cristo. Y lo segundo era que el que violara el pacto, cualquiera que violara el pacto, tendría que correr la suerte del animal. Es decir, los pactos no se pueden romper y no se rompen. Porque si lo hace, dice Romanos 6:23 que la paga el pecado es muerte. Y Éxodo 32:33 claramente dice, el que peque contra mí yo lo borro de mi libro. Y 2 Pedro 2:20-21 dice, mejor te hubiera sido no haber nacido. Y Hebreos 6:4-6 dice que es imposible ser renovado para arrepentimiento. Esas son las verdades para los internos, para los ya justificados, que no son creídas, ni son aceptadas, ni serán aceptadas por lo que se perderán. Estas verdades nada más no la van a aceptar los que se perderán, porque todo el que rechaza la verdad será perdido. Y todo lo que tomen ahora, los textos bíblicos que son para lo externo, para lo de afuera, y quieran contradecir ahora los textos bíblicos que son para lo interno, para lo de adentro,
lamentablemente no podrán recibir el sello de Dios, porque el sello de Dios consiste en un afianzamiento en la verdad. Así que, mi amigo querido, yo espero que Dios te pueda bendecir grandemente, que podamos tomar muy en serio este mensaje. Le invito a que usted tome una concordancia Strong, léase la Biblia, pero los pactos de Dios, Él lo hace con fieles. Toma personas caídas, que nacieron siendo pecadores, no tienen la culpa de haber nacido siendo pecadores, porque nosotros nacimos siendo pecadores y no tenemos la culpa de haber nacido siendo pecadores. Por eso el Señor no nos puede entrar en el cielo siendo pecadores, pero tampoco puede condenarnos siendo pecadores. Por eso Dios hace un pacto de sangre donde Él promete convertirnos en una nueva creación, hacernos participantes de la naturaleza divina y poner todo el poder del cielo a la disposición para que vivamos siendo fieles, y se puede vivir fiel en Cristo Jesús. Y el Señor hace eso, te dice: mira, lo hago bajo un pacto de sangre que es la sangre de mi Hijo, y te doy todo el poder del cielo para que no tenga excusa si me rompe el pacto. No se pueden romper los pactos de Dios. Así que yo espero que Dios te pueda bendecir grandemente. Yo sé que posiblemente a ti no te habían presentado estos mensajes. No conocía eso, no había llamado tu atención a que te estudie, rectifique nuevamente el mensaje de lo que son los nuevos pactos de Dios. En la Biblia no te vas a encontrar a Dios haciendo un pacto o un nuevo pacto con caído a partir de la justificación. No aparece en la Biblia, ni un solo caso aparece. Es lamentable lo que está sucediendo. Así que yo espero que la paz del cielo pueda ser contigo. Si has estado rompiendo el pacto, o en pecado consciente y deliberado, dile: Señor, perdóname porque yo no conocía esta verdad. Perdóname porque los ministros, o estos ministros corruptos que solamente les interesan diezmos y ofrendas, han rebajado la norma bíblica, me habían ocultado esta verdad y no me la habían presentado. Perdóname, Señor, porque yo no sabía que la verdad, que hay dos clases de verdades bíblicas. Está la verdad bíblica que son para lo interno, y está la verdad bíblica que son para lo externo, para lo de afuera. Y que por lo tanto no se puede contradecir la verdad bíblica que son para los internos con la verdad bíblica que son para lo externo, que son para lo de afuera, para el pecador que no ha sido justificado, no para los justos. Es lamentable que hoy en día no se entienda el verdadero mensaje de justificación por la fe, por esta razón. Así que usted viene, ofrece esa promesa de Juan 8:32, y el Señor le dará el privilegio, hará el nuevo pacto, pero hay de usted, si después que le llegó esta luz, después que usted la tiene, vuelve a recaer en lo mismo. ¿Por qué? Porque ya usted no podrá tener excusa alguna o justificación alguna por recaer en su pecado. Así, mi hermano querido, en Cristo hay poder en su sangre para vivir en victoria. Los 144,000, muy pronto Cristo ha de salir del lugar santísimo. Y cuando Cristo salga del lugar santísimo, los sellados vivirán sin intercesor, ya habrán obtenido la victoria sobre el pecado antes que Cristo salga del lugar santísimo, porque la victoria sobre el pecado no se obtendrá después que Cristo salga o a partir de que Cristo salga del lugar santísimo, es antes que Cristo salga del lugar santísimo. Así que Dios te guarde, será hasta una próxima, y no se olvide que los nuevos pactos de Dios son para los fieles, que los nuevos pactos de Dios no son para los caídos a partir de la justificación. Bendiciones y será hasta una próxima. Le habló su amigo y hermano Nelson Cuarto Ángel, por estos medios, la verdad del Cuarto Ángel. Será hasta la próxima.